Bienvenidos a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es viernes 6 de octubre y quiero en esta entrega, como lo he venido haciendo en los capítulos anteriores, que dicho sea de paso, usted puede revisarlos, están en el YouTube, para formarse de alguna forma una línea en cuanto a lo que hemos estado tratando en estos videos, revisando las preguntas que se hace Salomón o el predicador en el libro de Eclesiastés. Y hoy día nos aprestamos nuevamente a una pregunta que está en el capítulo 4 del libro de Eclesiastés y específicamente en el verso 8, pero quiero leer también el 7 para tener un pequeño contexto de lo que Salomón está planteando. Yo me volví otra vez, dice él, y vi vanidad debajo del sol. Como que el ejercicio que hace Salomón es enfocar su atención como en distintos planos. Y el plano que prácticamente ocupa todo estas preguntas que hemos estado viendo, tiene que ver con lo que pasa aquí, en el día a día, o lo que tiene que ver con la vida acá en este suelo. Vi debajo del sol, miré de nuevo, me enfoqué de nuevo a lo que pasa debajo del sol, en la vida de todos los seres humanos. Y dice, vi vanidad. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Esa es la palabra que de alguna forma describe ese sinsentido que Salomón lo tiene ocupado prácticamente cada pregunta y trata de encontrar, repito, un sentido. Está tratando de quizás una forma de responder para qué vale la vida, para qué vale la pena la vida, cuál es el sentido de la vida. Y él observa, repito, y usted puede ver los capítulos anteriores, como les decía, observa distintos planos del ir y venir de nuestras vidas y ve ese vacío, ve ese sinsentido. Y un enfoque que prácticamente es reiterativo en él es la cuestión del propósito o el sentido del trabajo. Y es tanto que lo ha repetido que llego a la conclusión que una de las cosas que tenemos que hacer, efectivamente, es preguntarnos cuál es el sentido, quizás en forma más general, cuál es el sentido de mi propia vida y cuál es el sentido del trabajo. Y él ve un caso puntual para de alguna forma seguir enfatizando este sinsentido, esta vanidad. Y el caso puntual está en el verso 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, y es la pregunta que él se hace, sin embargo, ¿para quién trabajo yo? ¿Y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Ese duro trabajo es como el esfuerzo que tiene que hacer él para asimilar una cuestión como esa. ¿Cómo asimilo esto? De un hombre que no tiene vínculos familiares, no hay hijos, no hay hermanos, no tiene descendientes o sucesores. Y sin embargo, podemos señalar, hay tres cosas que lo tienen completamente atrapado. Y que por lo demás, al revisarla, quiero decirle que uno la puede extender o la puede aplicar en distintas personalidades, incluso, ¿por qué no?, en nosotros mismos.
¿Cuáles son estas cuestiones que lo tienen atrapado a este hombre que ve Salomón? Con este caso con que él se encuentra o se topa. Está la ambición, la insatisfacción y la avidez. Usted dirá, ¿son sinónimos? Sí, se parecen unos a otros, pero tienen distintos matices. Porque este ser humano nunca cesa de trabajar. Y no cesa de trabajar porque está atrapado por la insatisfacción. ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo es suficiente? Y de la mano entonces está la ambición, porque no se sacia de sus riquezas. La insatisfacción lo lleva a la ambición y luego desemboca en la avidez. Tener más, no parar, más cada día. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí, porque la realidad muestra que aquellas personas que les ha ido bien, y usted lo puede ver en su propio contexto, aquellas personas que les ha ido bien, que han podido desarrollar un éxito económico, tiene que enfrentarse a una pregunta que es crucial, que tiene que ver con, ¿qué pasa con el crecimiento? Conforme va avanzando, entonces va aumentando el crecimiento y la pregunta es, si no crezco, ¿qué pasa? Y el crecimiento para muchos entonces, es la base, entre comillas, de la estabilidad y de la seguridad. Porque si dejo de crecer, en el fondo me paralizo. Y eso tiene que ver con un estado de peligro, es lo que dicen aquellos que, insisto, les ha ido bien y uno lo puede observar. Siguen expandiéndose. Entonces, los que ven de afuera el asunto, muchas veces con una simpleza que raya en la ignorancia, entonces simplemente tachan una cuestión así como una voracidad sin límite. Perfecto, uno puede decirlo. Pero esa es la dinámica de la economía. Cuando a una persona le va bien, sigue creciendo, y después se diversifica y etcétera, etcétera. Usted lo puede observar en su medio, repito, o en aquellos personajes que ocupan hoy día los titulares de los distintos medios económicos y foros también. Esos rankings que hacen. El ranking de quién es más rico en el mundo, en el país, en el continente. Quiénes suben y quiénes bajan y quiénes se alejan del ranking. Los sacan porque su riqueza ha disminuido o ha fallado o ha venido a la quiebra, etc. Entonces, ahí está esta dinámica. Ahora, lo que ve Salomón, repito, es un hombre que está efectivamente atrapado por la ambición, la insatisfacción de no llegar a un punto de decir, con esto es suficiente. La ambición y la avidez. Escuché a un creyente de la República Checa que escribió un libro específicamente sobre este tema de la economía. Lo escuché personalmente cuando dio la ponencia de su libro, que después entonces lo compré, y es de verdad muy interesante lo que él plantea. Y él le dice a los cristianos, le dice: ustedes, todos nosotros tenemos que decidir cuál es el límite. Tenemos que decidir hasta dónde queremos llegar. ¿Cuál es suficiente? ¿Dónde está la satisfacción suficiente? Y ahí tenemos
que contentarnos y parar. Y eso es un ejercicio, decía él, que cada uno tiene que hacer. No caer en la ambición, la insatisfacción, la voracidad. Cada uno tiene que llegar a ese límite y establecer ese límite en su propia forma de vivir. Porque aquí ve Salomón a un hombre, alguien dirá trabajólico, nunca deja de trabajar, insatisfecho, ambiciona cada vez más y más riquezas, más y más posesiones. Eso también está en una parábola que Jesús contó, de aquel hombre que derribó todos sus graneros, lo hizo más grande porque había que contener una mayor cantidad de cosecha. Y así siguió el crecimiento. Ahí está el fenómeno otra vez de esto. La avidez, la ambición, la insatisfacción. Porque llega un punto, claro, este hombre no se lo pregunta. Sin embargo, Salomón sí se lo pregunta. No hay hijos, no hay hermanos, no hay sucesores. Y no para el hombre y se pregunta, bueno, pero ¿y para quién? ¿Para quién? Dice él. Esa es la pregunta de Salomón. ¿Para quién trabajo yo? Y luego dice, y defraudo mi alma del bien. O sea, él ve una persona trabajólica, ambiciosa, insatisfecha, consumida por la avidez. Él ve un engaño en sí mismo, engañarse a sí mismo. Y defraudo mi alma del bien. Me engaño a mí mismo. ¿Cómo me estoy engañando? Dándole toda la vida a esto, a trabajar, a crecer, a aumentar las ganancias. Cuando un día esto se va a terminar, para mí, porque Salomón ve que el final de todos los hombres es una realidad absolutamente demoledora, la muerte. O sea, la relación con las cosas también se termina. La relación con la riqueza también se termina. O se van ellas o nos vamos nosotros, aquellos, digo nosotros, porque no me puedo contar entre ellos, pero cuando digo nosotros me refiero a la generalidad de la raza humana, de aquellos, en este caso, de aquellos que han podido aumentar sus riquezas. Un día se van ellas porque se fuman, viene la quiebra, o nos vamos nosotros. La relación con las cosas no tiene pegamento. Y ese es el engaño a sí mismo. Engañarse sin defraudar el alma del bien, es lo que dice Salomón. Me engaño. No se para y se pregunta, ¿por qué me estoy engañando? Trabajar sin descanso. Y luchar por aumentar y aumentar el imperio, hacerlo crecer. ¿Cuál es el sentido de eso? Pero independientemente, repito, de solamente aquellos que les va bien, han alcanzado el éxito, el desarrollo económico y todo lo que hemos dicho, es la pregunta para cada uno de nosotros. Tan insistente en esto. Bueno, ¿cuál es el sentido de nuestra vida?
¿Cuál es el propósito? ¿Con qué llenamos nuestra vida? ¿A qué le dedico toda mi fuerza, todas mis ganas? Uno puede preguntarle a la gente joven, dedicándole los mejores años de su vida, pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de esto? Eso es lo que en el fondo se está preguntando Salomón. Eso es lo que subyace detrás de toda esta cuestión. ¿Cuál es el sentido de la vida? Un hombre sin sucesor, sin hijos, sin gente conocida, ni hermano, pero atrapado por la avidez, la ambición, la insatisfacción. Nada llena. Y cuando Salomón ve este cuadro, también esto es vanidad, dice él. Sin sentido, vacío. Un duro trabajo tratar de asimilar esto. Quizá usted conoce de cerca gente que le ha ido bien. Ahora, yo veo que tiene que hacer un tremendo esfuerzo porque de pronto son personas tan pobres. Pobres. Y uno los puede ver, que de pronto tienen que siempre estar haciendo algo grande, siempre tienen que estar con otra gente y paran de disfrutar de las cosas tan simples con las relaciones familiares, las amistades. Yo insisto, son de una tremenda pobreza, porque solo su mundo es negocio, es plata. Odio las generalizaciones, pero uno puede observar. Y al margen de la clase de vida que llevan y que sus cercanos tendrán que aguantar nomás. Pero ahí ve, insisto, Salomón, los estragos de la avidez, la ambición, la insatisfacción. Pero detrás de todo eso que uno ve está la pregunta que es para usted y para mí. Bueno, pero ¿cuál es el sentido de su vida y de mi propia vida? Como dije, vamos a llegar, y de alguna forma en los capítulos anteriores hemos encontrado algunos atisbos de cómo Salomón responde a estas cosas. Y vamos a llegar a conclusiones bien concretas para, en el fondo, decidir o encontrar el sentido de nuestra vida, que yo personalmente creo que lo perdimos, producto de darle la espalda a Dios. Nos quedamos sin sentido a nuestra vida. Y ahí viene toda la lucha por querer encontrarlo, pero muchas veces vamos tras caminos equivocados, como este hombre que ve Salomón, trabajólico, sin hermanos, sin hijos, sin sucesor, ambicioso, ávido de riquezas, insatisfecho, creyendo que por allá iba a encontrar el sentido a su existencia. Gracias por su tiempo.
Si quiere me puede escribir, aquí abajo están mis datos personales. Puede dejar su comentario, o si quiere puede escribirme también a mi mail que está ahí abajo. Le agradezco por su tiempo y como siempre, será hasta una próxima oportunidad.